noticiero el economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Una semana muy importante se inicia aquí en el país, pues el día de hoy se espera que el Ejecutivo devuelva con las debidas observaciones la proforma presupuestaria a la Asamblea. Se especula, aunque se tiene poca fe en que esta pueda ser aceptada. Van a haber dificultades para hacerlo. El proyecto de ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria también irá el día de hoy a segundo debate, igualmente envuelto en una serie de controversias, y la aspiración del paquete de reformas laborales que acabamos de hablar con nuestro previo invitado también tiene pocas esperanzas de que pueda ser aprobado en este mes. Vamos a conocer el punto de vista del economista Rivera, pero empecemos con una pregunta que la dejamos preplanteada ya en la anterior entrevista. ¿Cómo está el tema de balanza comercial de Ecuador, que es algo en el que realmente, por lo menos personalmente, estamos desinformados? Mire, el desequilibrio en el sector externo me parece que tiene dos mitos, ¿no? El primero de ellos es asumir que un eventual desequilibrio de la balanza comercial es malo per se. Lo que uno tiene que asumir, indicar, es que un desequilibrio en cuenta corriente es el reflejo de lo que pasa casa adentro, es el desequilibrio ahorro-inversión. Cuando una economía tiene altos niveles de inversión, normalmente los países tienen déficit en cuenta corriente, y eso no es preocupante para nada. Evidentemente, en el caso del Ecuador, el determinante fundamental de los desequilibrios en el sector externo no es la inversión, sino es la falta de ahorro, y principalmente la falta de ahorro fiscal. En consecuencia, ¿no?, el desequilibrio en el sector externo va pasando factura a la economía, sobre todo en el caso de nosotros, que es dolarizada, porque no fluye la cantidad de recursos necesarias. Sin embargo, la preocupación no debe ser el desequilibrio en el sector externo puro de la balanza comercial, bueno, pero es un indicador corriente, sobre el cual hay que también seguirlo. Sí, lo que más debemos poner ojo es cómo estamos financiando el déficit de cuenta corriente. Si usted tuviera el mismo déficit en la balanza comercial, el mismo desequilibrio en la cuenta corriente, si esto es financiado vía inversión extranjera directa, no nos deberíamos preocupar mayormente. El tema es que nos estamos endeudando cada vez en créditos de muy corto plazo, a tasas de interés muy altas, consecuencia de un riesgo país bastante alto, y entonces eso sí le pasa factura al país. Pero lo que debemos tener claro es que el déficit del sector externo se corregirá en tanto y cuanto podamos corregir el desequilibrio fiscal. No hay que aislarle ese problema como si fuera un problema adicional, extra de la economía ecuatoriana. Es solamente un reflejo de los problemas fiscales. Aquí nosotros absolutamente neófitos en materia económica, pero esto de la balanza comercial lo podríamos entender como un debe y un haber en una economía dolarizada. Por tanto, ¿cómo nos encontramos? A ver, el Ecuador tiene déficit, no le tengo la cifra para señalarle con la que estaríamos cerrando este año, pero los déficits no superan los niveles por los cuales nosotros deberíamos apremiarnos. No es un punto preocupante en otras palabras. Para nada, en lo absoluto. Mire, una economía debería comenzar a preocuparse, a partir de ser dolarizada, de niveles de déficit de cuenta corriente del 3, del 4, del 5%. Con moneda propia es aceptable hasta 6, 7%, si es que es por el lado de la inversión. Algo mucho más importante, si es que no le entiendo mal, sería preguntarnos, por ejemplo, cómo está la reserva monetaria, si es que podemos llamarla con este término, en Ecuador. Claro, ahora, la reserva, desde el punto de vista como un país dolarizado, hay que entenderle que no es un dinero, un ahorro que tenga de libre albedrío el gobierno nacional, porque no es más que el reflejo de los depósitos que tengamos del sistema financiero, del propio sector público. Y cuando usted revisa esas cifras, lo que nosotros vimos, y es uno de los temas que se perdió, el primer tiro que perdió el Ecuador cuando no pasó la ley de reformas estructurales, además de la ley de esquema tributario, era volverle a ser independiente al Banco Central, hacerle que el Banco Central ya no le pueda prestar, ser la segunda caja chica del gobierno central, que cuando nosotros mantenemos esa dependencia del fisco, nos vamos comiendo los recursos de la Reserva Internacional y llevamos a niveles ciertamente preocupantes. Solamente bastaba encender la pólvora en el mercado financiero y que los depositantes vayamos a sacar plata del banco, de los bancos privados, y esto a su vez tengan que ir a hacer retiros del Banco Central. Bastaba solo esa noticia para realmente pasar aprietos en el mercado financiero. Eso es lo que perdimos cuando no se aprobó esa medida. Bien, vayamos, economista Rivera, a
lo coyuntural a lo de esta semana, la proforma presupuestaria que debe llegar con observaciones hoy a la Asamblea y la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad, dos temas fundamentales que por su postergación han puesto en una especie de limbo al Ecuador, no solamente en lo económico, en lo social, en lo político, limbo que sin seguridad, que con toda seguridad, más bien con toda certeza, de alguna manera tendrá una salida, si no una explosión en en enero, muy pronto el próximo año. Mire, Gustavo, yo creo que la respuesta a esta pregunta con el mayor de los comedimientos ya no debe hacerle usted a los economistas. Tenemos un volumen de información tan grande que está en juego. Un año electoral, ¿no? Más las medidas específicas que usted está implementando, que depende muchísimo del voto de la Asamblea. Y la Asamblea creo que está viendo más el proceso electoral del 2021 que el país. Está viendo el problema de ir entrando a un año electoral. En consecuencia, a mí me da la impresión que usted debería invitarle a algún nieto, alguna nieta de la Gugayala, al José de los Santos, para que le aclare. Porque detrás de esa neblina que nosotros tenemos, realmente no sabemos al final cómo hacemos. El Ecuador presentó una muy buena medida que era la corrección de los subsidios, que era 1.500 millones de dólares y que curaba dos enfermedades de raíz. Una por el lado fiscal, era un tema recaudatorio, ¿no? Otra por el lado de esa gran enfermedad que es la falta de la anemia económica, ¿no? Eso era una medida, una señal de mejor redistribución de los recursos. Asumíamos que esos 1.500 millones de dólares eventualmente iba a la tercera enfermedad del Ecuador, que creo que eso es lo que faltó negociar por parte del gobierno nacional. Atender esa serie de demandas sociales insatisfechas. A mí me parece que si el gobierno hubiera negociado de mejor manera, hubiera comunicado de mejor manera, que yo quito a la sociedad 1.500 millones del subsidio a los combustibles, pero va destinado y focalizado a los grupos sociales más pobres, incluso con fideicomiso había sugerido yo, capaz que las cosas hubieran sido mucho diferentes. Luego de eso tuvimos una segunda ley, que era igual, tributaria, pero tenía algunas reformas estructurales como la del Banco Central, que de alguna manera alivianaba esa carga, esa neblina, trataba de despejar esa incertidumbre sobre las finanzas públicas a futuro, porque incluía marcos de reglas fiscales, de equilibrio fiscal a futuro. Y eso es, al despejar esa neblina, lo que podríamos posibilitar como una opción es que vengan aviones más grandes al Ecuador y que podamos, vía inversión, generar ese crecimiento económico. También perdimos ese tiro. Y hoy lo que se está discutiendo en la Asamblea es estricta y exclusivamente un parchecito fiscal. Que no lo pasa que nos está diciendo usted es que las oportunidades que intentaron generarse con las propuestas del gobierno, que también le entendemos desde su punto de vista, estaban bien planteadas, se han perdido, quedaron atrás. Claro, hoy estamos solamente dándole un paracetamol al mejor estilo del IES, un poco al paciente, por la falta de recursos. O sea, mire, no podemos olvidarnos que el Ecuador tiene tres enfermedades. Un desequilibrio fiscal que le ha llevado a gran endeudamiento público, ¿no? Y que tiene un segundo problema adicional. No solo que le esquilma recursos al sector privado. Todos los agentes económicos, yo le sigo mucho su noticiario, Gustavo, y usted siempre está interesado en la parte económica y siempre la parte central es la parte fiscal. Todos los agentes económicos actuamos como los californianos. Esperamos el Big One, o sea, cuando nos llega el paquetazo, porque sabemos que es un país que tiene un déficit fiscal crónico de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares cada año, y la deuda pública cada vez está llegando al techo y al tope de endeudamiento. Entonces, lo único que decimos es, ¿cuándo nos viene el paquetazo? Cuando usted tiene ese margen de incertidumbre, lo único que hace es detiene las decisiones de consumo e inversión y eso le pone más fría a la actividad económica. El segundo, la anemia económica. En la anterior entrevista usted habló del mercado laboral. Realmente asusta, espeluzna los indicadores, no de desempleo, pero sí los de subempleo e empleo inadecuado. Y una tercera razón que le pudimos palpar en el mes de octubre, ¿no? Y que uno debe ver también lo que pasa en los países vecinos. Y conversábamos un poquito antes de la entrevista. Mire, creo que octubre, más allá de que hubo intereses políticos, más allá de que hubo vandalismo, todo lo que usted pueda mencionar, pero debemos reconocer que hay una gran masa de la población que está bajo los niveles de pobreza, de extrema pobreza, cuyas demandas sociales no están siendo satisfechas adecuadamente. Si usted va al indigenado, ellos no tienen una buena salud, no tienen una buena educación y en consecuencia ellos no están
para romper ese círculo vicioso de la pobreza. Si nosotros no atendemos eso, los días aciagos que tuvimos en octubre se pueden volver a repetir. Claro. Es decir, estas oportunidades perdidas sobre las que usted habla se han topado con otra situación que es la realidad que vivimos los ecuatorianos de a pie y particularmente los sectores sociopolíticos, económicos más bajos del país, los quintiles más bajos, que ven cómo se hipotecó el futuro del país. En una época de enorme bonanza no se hizo una buena inversión. Sin duda que algo del dinero fluyó hacia el país y contribuyó a su desarrollo, pero es evidente con todo lo que estamos viviendo, la mala inversión, el pésimo manejo económico que tuvo el país durante el gobierno correísta y lo que va del presidente Moreno. Sumado a esto la corrupción, la gigantesca corrupción que se vivió en el país, entonces viene esta posición, así lo entendemos, del pueblo ecuatoriano de decir ya basta y no nos carguen toda esta ineficiencia del oficialismo en el hombro de los ecuatorianos. De allí, esta oposición cerrada a cualquier reforma, por buena que esta pueda ser para la salud de la economía ecuatoriana. Sí, mire, yo le voy a hacer un símil. En Chile están queriendo matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Sí? Hay demandas sociales insatisfechas, presiones sociales muy fuertes, muy marcadas, básicamente relacionadas con la desigualdad de oportunidades. Como Chile tuvo gran cantidad de recursos ahorrados, realmente ellos están haciéndose un mea culpa y los economistas liberales que diseñaron el modelo chileno, los Chicago Boys, más allá de sus variantes, están dándose cuenta de las fallas que tuvieron, ¿no? Y hoy están de alguna manera cediendo a presiones sociales. Pero ¿cuál es el límite de ellos? Siempre y cuando no se mate la gallina de los huevos de oro. O sea, está bien ceder a las presiones sociales, pero no con ese pretexto matar el crecimiento económico. Ese es el riesgo. En otras palabras, no van a dejar que siga el curso que tuvieron, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, de ir a una asamblea constituyente que permita instaurar constituciones que vayan a permitir un cambio radical del modelo chileno. Claro. Eso es lo que nos está diciendo. Exactamente. Y inclusive más allá de tocar los temas, los ámbitos políticos, constitucionales, de libertades y demás, que esperaría yo que no se toque mayormente en Chile. Desde el propio punto de vista económico, por ejemplo, las presiones van hacia el mercado laboral, las presiones van al mercado de fondo de pensiones, que son temas muy sensibles económicamente. La educación. Entonces, si Chile es muy atractivo a la inversión extranjera directa, uno de los atractivos era el tema de la mano de obra. Pero si nosotros empezamos a rigidizar el mercado laboral, capaz que el capital empieza a huir de Chile. Vemos en Colombia en llamas. Y en Ecuador hay una gran diferencia respecto a esos dos países. Tenemos grandes demandas sociales insatisfechas en donde el único factor común es se malgastó los recursos. Ahí caben las palabras de Vladimiro Álvarez Grau. O sea, ¿dónde está la plata? ¿Dónde se quedó el festín del boom petrolero? Ecuador tuvo el primer boom petrolero en los años 70. Volvió a tener en la década pasada. De esos boom petroleros no quedó absolutamente nada en el país. Todo se fue en gasto corriente, todo se fue en corrupción, todo se fue en ineficiencia y hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Queremos corregir la economía, pero tenemos no una gallina de huevos de oro, tenemos una gallina con mal, porque no tenemos de dónde más sacar recursos. Entonces la única posibilidad es fomentar una inversión privada grande, enorme. Para mí es la única. Y pasarle del sector privado al sector público. ¿Cómo lograrla? Una pregunta difícil. Esta hablábamos con el abogado laboral, nuestro previo. A mí me parece que la primera es corregir de una vez por todas los desequilibrios fiscales, o sea, calmarle a los agentes económicos en el sentido de que el Estado ecuatoriano no va a necesitar más endeudamiento público. Y si acaso lo necesita es solamente para ir reduciendo el tamaño del Estado. Pero puede hacer Ecuador esto cuando está gastando más en servicio de la deuda que en salud, en educación, por ejemplo. Harto difícil. Entonces, en consecuencia, ¿cuál nos queda? El segundo factor para analizar la sostenibilidad, un crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico, cuando tenemos voces contra la minería, más allá de que tenga factores ambientales que habrá que considerar a rajatabla, sin lugar a duda, pero lo que nosotros necesitamos es atraer la inversión, que el sector privado vuelva a ser motor del crecimiento económico, y una de las medidas, no es solo no es suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente para incentivar la inversión, es el mercado laboral. Mire, las empresas maximizan sus ganancias.
Hay muchas teorías económicas que explican el desempleo. Por el lado keynesianos teníamos los salarios de eficiencia, de búsqueda y emparejamiento, etc. Contratos de largo plazo, insiders, outsiders. Pero me parece que para la realidad ecuatoriana nosotros tenemos un salario incluido dentro de ese salario como un concepto amplio, el tema de las utilidades, el tema de las indemnizaciones, los décimos y demás, totalmente disociado con los niveles de productividad, completamente disociado. Y los estudiantes que me siguen una condición de primer orden en la maximización de ganancias saben que cuando yo tengo un salario excesivamente oneroso y costoso, la única forma es aumentar la productividad marginal del trabajo. Pongamos esto en una pregunta economista, Rivera. Desde el punto de vista de un inversionista extranjero, sabiendo que Ecuador necesita inyección de inversión extranjera, ¿qué pros y qué contras puede ver para invertir en Ecuador y no hacerlo en los países vecinos nuestros como Colombia o Perú? Dos, rapidísimo, un mercado laboral inflexible y la falta de apertura a los mercados externos. ¿Por qué va a venir un inversionista al Ecuador cuando se va al Perú y tiene 5 o 10 años de gracia para el pago de intereses? Un mercado laboral por la propia moneda mucho más barato y la posibilidad de exportar a ese gran mercado americano a través del Tratado de Libre Comercio. Nosotros no tenemos ninguna de las 3 condiciones que tiene Perú, por ejemplo. En consecuencia, ¿a dónde es más fácil que fluyan los recursos? A Lima, al norte del Perú. Los propios inversionistas ecuatorianos fluyeron allá. Y las explicaciones son tributarias, laborales y libre comercio. No hay más, no hay dónde perderse. Bien, en todo caso, en esta coyuntura, ¿cuál sería la aspiración, tomando en cuenta la situación real del país? ¿Qué cree que es lo que se pueda lograr? ¿Cómo el gobierno va a terminar este año, en otras palabras? Y la economía ecuatoriana, por supuesto. Mire, las cifras es de absoluto estancamiento, ¿no? La anemia económica que se mantiene desde el año 2015 parece que va a llegar incluido al 2020 y 2021. Es decir, después de una década de farra, ¿no? Tenemos un chuchaqui negro de 5, de 6 años. Y como el Ecuador no tiene ni política fiscal ni política monetaria para ir sobrellevando eso, es como un chuchaqui sin una buena un buen ceviche ni una buena biela. Esa es como la realidad del país, ¿no? Yo no le puedo exigir una política fiscal pro crecimiento. Yo estoy en desacuerdo porque los números son en rojo. No tengo nada ahorrado. No me puedo dar el lujo de bajar los impuestos porque eso sería tratar de apagar el incendio con gasolina, ¿no? Vamos a tener que asumir el costo de la farra. Pero lo que necesitamos son reformas estructurales en el ámbito laboral que se satanizan, en el ámbito de la inversión en minería, que eventualmente se satanizan, y pongo entre comillas, porque, repito, la variable ambiental es de prioridad y de primera importancia, y habrá que definirlo. Y aquí está en primerísimo lugar esa amenaza a las fuentes de agua, que es algo que no podemos permitir en esta provincia. Exactamente. Entonces, obviamente, habrá que ir sopesando, hagamos números, pero realmente si no le pasamos el timón al sector privado y dándole señales para que realmente lo haga, los días aciagos de la economía ecuatoriana van a continuar. Y a mí, mi principal preocupación, Gustavo, ya no es solo lo económico, no es solo las cifras macroeconómicas. ¿Cuál es esto? Es la magnitud de las protestas sociales que vimos en el mes de octubre y con el muy mal ejemplo que vemos en Chile y en Colombia, ¿no? Pueden recrudecer. Muchas de ellas justas aspiraciones. A mí me parece, yo decía, Chile nos enseña que tenemos que poner mucho ojo en el coeficiente de Gini y en conjunto de oportunidades para los más pobres. Pero Chile también nos enseña que dejó escalar las presiones sociales a niveles impredecibles. Leí ayer... Es la falta de conexión entre el gobierno y el pueblo. Pero a mí me parece que, por ejemplo, recuerde usted las grandes bullas en Inglaterra. En 5 días se calmaron. En Chile vamos más de un mes y no se pueden calmar. Y allí, cuando uno revisa cómo se calmó las bullas sociales, obviamente de distinto origen, pero al fin y al cabo bullas y con vandalismo en las calles,
allí vemos qué cantidad de personas y de vándalos ya están presos. Todos los grupos políticos alrededor se pusieron de acuerdo en poner un freno alto. O sea, dialoguemos, conversemos. Pero eso no es sinónimo de vandalismo, de tratar de quemar la ciudad. Me parece que eso hay que cortarle de raíz. Eso es mi opinión personal. Bien, muchas gracias por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca.